Buenas noches. ¿Por qué sufrimos? ¿Y para qué sufrimos? En estos años los hemos acompañado y nos han acompañado en sufrimientos sin número. Has fracasado financieramente, has sufrido. Alguien en tu familia ha partido, muerto, has sufrido. Una enfermedad, algunas temporales, otras constantes, has sufrido o estás sufriendo. Has tenido inconvenientes como pareja, algunos han sido superados, otros se han divorciado, has sufrido. Has perdido un bebé, has sufrido. Tienes un hijo o una hija enfermos, has sufrido. ¿Por qué sufrimos? ¿Y para qué sufrimos? Interesantes preguntas. Y nos atrevimos a intentar contestarlas. ¿Y por qué como creyente sufro si se supone que no se sufre en este caminar? Vimos que es falso. ¿Por qué sufrimos? Porque es la única manera en la que Dios puede moldear nuestro carácter. No hay otra manera. También te hemos acompañado en tus éxitos y si somos sinceros, algunos en medio del éxito nos hemos olvidado o nos ha dado amnesia temporal de la dedicación que a Dios debemos tener. ¿Y para qué sufrimos? Porque no se trata de sufrir por sufrir. Aquí no estamos levantando una oda al sufrimiento. Esto no es un bolero evangélico. No. ¿El para qué es? Para formar nuestro carácter, pero no cualquier carácter. Para formarnos al carácter de Jesucristo, a su estatura. A Dios, como estamos en nuestra naturaleza caída, no le servimos así para la eternidad. Y nos debe perfeccionar acá, porque una vez estemos en su presencia, no habrá forma de hacerlo. De hecho, cuando leemos Apocalipsis, un versículo dice que ya no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, el sol no quemará tu piel. ¿Por qué sufrimos y para qué sufrimos? Sufrimos, repito, porque es la única manera de ser formado nuestro carácter. Y cuando llegamos al Señor, son muy escasos los que nos dicen esto. Más bien lo vamos aprendiendo por ensayo y error. Y después de estar caminando seriamente con Dios, nos damos cuenta y hacemos una evaluación y entonces nos internamos en las Sagradas Escrituras por fin, porque esa es otra cosa. No nos llevan a las Sagradas Escrituras cuando llegamos al Señor. Créanme, algunas personas llevan años en esto, décadas, y las Sagradas Escrituras para ellos todavía son un enigma. Sí, leen unos versículos, tal vez tienen una disciplina de lectura, no me estoy burlando, pero es más o menos así. Yo me leo un capítulo de Proverbios diario y un salmo y un capitulito del Antiguo Testamento, un capitulito del Nuevo Testamento, de Apocalipsis no, porque me da mucho miedo. A veces, como no tengo tiempo, simplemente abro la Biblia y donde caiga, ese es mi versículo, casi que podríamos decir su mantra del día. Pero cuando realmente eres llamado o llamada por Dios, así pase mucho tiempo
y estuviese embolatadito uno empieza realmente a reflexionar, a decir, ¿en qué consiste? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces tomamos como introducción, hace 8 días, una parte de las Sagradas Escrituras y pensaba dejar ahí, pero no. ¿Para qué? ¿Cuál es el afán? Algunas personas sí han nacido de nuevo, pero desafortunadamente ingresaron a una congregación en la cual su contacto con la palabra de Dios son cursos. Entonces está el curso para criar bien a los hijos, está el curso para tener una buena relación de pareja, está el curso de cómo echar fuera demonios, está el curso de cómo tener buenas finanzas, está el curso de cómo distinguir las falsas doctrinas, está el curso para solteros y solteras, casi que lo colocan de cómo conquistar al otro para no llegar solo al final de tus días. Está el curso está el curso bautismal, 708 clases para ser bautizado efectivamente. Está el curso del recurso y del curso y del curso. Y entonces tenemos un acercamiento a Dios como si fuese Él una materia. Y entonces hay institutos y hay seminarios y casi que le hacemos una necropsia a través de la teología a Dios, haciéndole una disección a las facetas de su carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo forma uno. Te llena la cabeza de información, pero no forma tu carácter. Porque lo que forma el carácter es el día a día con Dios. Lo que forma el carácter es desde que me levanto en la madrugada hasta la hora tarde en la noche que llego por fin a casa. Entonces no consiste en el contacto de tener que ir al servicio, porque algunos tenemos el servicio como una parte de la torta de nuestra vida, es una porción. Algunos creyentes todavía pensamos, esta es la porción de mi hogar, esta es la porción de mi trabajo, esta es la porción de mi empresa, esta es la porción de mis hobbies, esta es la porción de mis deportes, esta es la porción de mi alimentación y aquí tengo la porción espiritual y entonces participo, si soy bien dedicadito, una vez a la semana en un servicio en alguna congregación. Eso no forma el carácter. Tampoco forma el carácter escuchar prédicas. El creyente que vive de prédicas es un creyente desnutrido, anoréxico espiritualmente. Y tenemos las prédicas clasificadas por hits. Y entonces, como tenemos tanto acceso al ciberespacio, tenemos nuestros predicadores preferidos. Es que fulanito de tal, es que sutanito. Y realmente son muy buenos, pero eso no forma nuestro carácter. Nuestro carácter lo forma el día a día con Dios. El minuto a minuto con Dios, la hora a hora con Dios, el día a día, el mes a mes, así hasta que el Señor venga o tú te mueras. John, por las Sagradas Escrituras, por favor, yo soy una persona de las Sagradas Escrituras, con gusto. Sigamos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 12. Y también unos poquitos de los que quieren vivir piadosamente, y también todos. John, estoy muy joven, todos. John, soy muy ocupado, todos. John, soy mujer, todos. John, soy solamente una persona, todos. Estoy en la universidad, todos. Soy analfabeto, todos. Soy millonario, todos. Soy muy pobre, todos. Pablo le dice a Timoteo, pastor en Éfeso, y también todos los que quieran vivir piadosamente. Piadosamente es dedicados a Dios en la generación que le corresponda, en la generación que le toque. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús.
Diga eso conmigo, en Cristo Jesús. Mire que no dice en una denominación, no dice en una religión, no dice en un discipulado, no dice, solo dice en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Esa palabra significa sufrimiento. Y para sufrir no necesita ser un creyente que esté en las zonas álgidas para el cristianismo en nuestra nación o en el planeta. No necesitas estar en los países donde persiguen a los creyentes hasta la muerte para sufrir. Se sufre sencillamente ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu día a día. No necesitas ser de los decapitados para sufrir, porque el Espíritu Santo, el día que decidió parirnos en Cristo Jesús, nos matriculó, escuche bien, en una escuela, y esa escuela se llama la Escuela del Quebrantamiento. Porque ese carácter caído que nosotros traemos, por bueno que sea, por aparentemente bueno que sea, es eso, caído, y así a Dios no le sirve. Tiene que quebrarnos como vasija para poder formarnos como a Cristo. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. John, pero entonces esa es una cosa del Nuevo Testamento. Eso es como nuevo, ¿cierto? Tiene como 2000 años solamente esta escuela. No, señor. Es que el Señor Jesús no empezó a existir cuando por el Espíritu Santo fue colocado su cuerpo en el vientre de María, siendo ella virgen. No, señor. Cristo Jesús es preexistente y en esta escuela ha estado formando gente desde siempre. Aún después de la misma caída empezó a formar gente. Es más, si el hombre y la mujer no hubiesen caído en el jardín del Edén, de todas formas hubiese sido necesario para ellos formar su carácter a la estatura de Cristo Jesús. Entonces en Hebreos encuentro uno de esos pasajes en la que muchos predicadores del no sufrimiento creo que tienen que borrar o pasar por ahí dándole la espalda, o mejor no predicarlo o decir que es apócrifo el pasaje. Allí, en esa gran galería de hombres y mujeres que han estado inscritos en la escuela del quebranto de Dios, me llama la atención que habla de unos específicos y aún con nombres anónimos, porque usted dirá, pero yo no soy Sansón, no soy Débora, no soy Nehemías, no soy Miriam, no soy María, no soy Esther, tampoco soy David o Salomón, ni siquiera alcanzo a ser Pedro, por lo menos Tomás. No, a todos. Diga conmigo, todos. Y en esa galería aparecen estos, miren. Otros experimentaron vituperios y azotes. Vituperio es que te insultan, vituperio es que denigran de ti, vituperio es que te levantan falsos testimonios, vituperio es que te persiguen con la lengua. Y azotes habla de golpes. Y me enfoco en el Nuevo Testamento, en Hebreos, pero te estoy hablando del Antiguo desde Hebreos. Hubo gente que ni siquiera sus nombres aparecen registrados en las Sagradas Escrituras, pero que hace memoria de ellos el Espíritu Santo. ¿Es un privilegio ser mencionado en las Sagradas Escrituras? Claro que sí. Por ejemplo, todos han escuchado mencionar a Antipas. De él el Señor Jesús dice, mi siervo fiel. Un hombre que fue asesinado por el testimonio de Jesucristo. Está en Apocalipsis. Que de Antipas se diga y sea traído a colación por el Señor Jesús, mi siervo fiel. Pero bueno, hay otros también que han sido fieles, pero sus nombres no aparecen. Y tal vez el tuyo y el mío no aparezcan, pero no por eso el Señor
nos va a dejar de tratar. Y vuelvo y te digo, porque Dios está formando nuestro carácter. Te lo diré siempre, Dios está formando tu carácter. Vendrás y me dirás, John, estoy sufriendo mucho. Espectacular, Dios está formando tu carácter. John, ¿cuándo Dios me va a sacar de acá? No sé, pero el día que te saque, te mete en otra. ¿Por qué? Porque necesita formar tu carácter. John, entonces jamás voy a salir de esto. Sí, cuando estés listo. ¿Y cuándo estoy listo? Cuando Dios diga. No es cuando tu salamería diga, porque a veces somos niños y niñas malcriados, nos han malcriado tanto, la vida nos ha dado tantas cosas que el sufrimiento es lo que menos quieren nuestros padres para nosotros. Y entonces estamos aquellos padres sobreprotectores que no queremos que nuestros hijos no toquen siquiera el piso con la santa planta de sus pies. Y podemos ser entonces como Jacob, cuya ñaña era José. Si Dios nos saca a José de la influencia de Jacob, su gran padre sobreprotector, nos hubiésemos quedado sin primer ministro en Egipto para pasar una tremenda hambruna como la que hubo en aquellos tiempos. Cuando Dios te llama, puede ser el hijo de Tarzán y Jane, eres el miquito. Y Dios te saca de ahí lejos de ellos, ¿para qué? Para formar tu carácter. Porque has pasado a ser hija o hijo de Dios. Eso ya no te lo quita nadie. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. No nos dice quién en el Antiguo Testamento. Podemos pensar en varios profetas, sí. Algunos estuvieron inclusive en pozos, ahí tirados, largos días. Podemos pensar en el mismo José. Podemos pensar casi la gran mayoría o muchos de los que han pasado por esta escuela del quebrantamiento han estado en esa situación. Porque allí también Dios forma tu carácter. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento con Silas, un discípulo, en Filipos fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Qué interesante. Mientras estamos en el colegio, en la universidad o en la guardería y hacemos algo bueno, nos premian y nos dan una medalla, nos condecoran, hasta nos becan. Pablo y Silas, con otros, levantan una congregación allí en Filipos. Y el premio que el Espíritu Santo permite que les den son cárcel y azotes. ¿Por qué hace Dios eso? ¿De qué se trata entonces? Entonces, por eso esto no se predica, porque no vende. Por eso esto no se predica, porque no saca plata de tu bolsillo, porque no engorda las bolsas de los que van detrás de tus denarios. Pero hay gente que está buscando verdaderamente de Dios. Y cielo y tierra pasarán, pero la formación en tu carácter que Dios te dé no pasará. Por eso es que te está ocurriendo tantas cosas. Por eso es que de un momento a otro tus propios hijos se vuelven contra ti y te humillan. Escucha, tú que les diste de tu pecho, les amamantaste. Y tú, el papá que se quemó el lomo para que ellos ahora sean los grandes profesionales y se avergüenzan de ti. John, ¿qué pasa? Dios se está formando. Dios te está formando. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Me está hablando de personas asesinadas por servir a Dios. Aserrados, dice esta palabra. ¿Saben? Corre un run run entre los estudiosos que un profeta como Isaías fue aserrado. Lo cortaron cual tronco. ¿En qué consistía ser aserrado? Varias cosas. O te colgaban de pies boca abajo y empezaban a partirte desde tu ingle allá hasta tu nuca. O quitaban la corteza de un árbol, te envolvían en ella y te aserraban cual tronco.
Y parece que Manasés, el rey pagano, hasta que se convirtió, fue el que llevó a cabo tal ignominia. Aserrados. ¿Por qué? Dice también, puestos, dígalo conmigo, a prueba. John me está asustando. Claro, claro. Es que el que no quiera sacrificarlo todo por el Señor Jesús, no merece estar en los caminos del Señor Jesús. Cuentan en la época de la Segunda Guerra Mundial que entraron unos soldados del ejército alemán a X casa donde sabía que había una reunión de creyentes. Y después de cerrar la puerta tras ellos, bien armados, dijeron: el que quiera negar a Jesús, la puerta está abierta porque vamos a asesinar al que no lo niegue. Y se fueron levantando unos, y se fueron, y otros, y se fueron. Quedaron tal vez 2 docenas de creyentes. Estos soldados cerraron la puerta, la trancaron, se quitaron sus cascos, pusieron los fusiles al lado y dijeron: ahora estamos los que somos, sigamos agradando a Dios. Hay personas que no merecemos el nombre de creyentes. Puestos a prueba, nos tienen que probar. Compras una finca y vas a ver qué compraste. Si es para cultivo, haces analizar la tierra, la estás probando. Compras un carro y vas a darle la vuelta allá, por las calles más empinadas de la ciudad para ver si sube. Te llevas a toda la familia, la montas ahí atrás. Y Dios nos compra y como que no nos puede probar. Dice en Deuteronomio: y te llevé por el desierto para saber qué había en tu corazón. En el éxito de tu carrera, en el éxito de tu profesión, no está siendo probado. Cuando te están reconociendo y aplaudiendo, no está siendo probado. En las pruebas es donde lo prueban a uno, valga la redundancia. Cuando siendo el mejor profesional tal vez no encuentras empleo en ningún lado, Dios te ha cerrado las puertas. No lo acabamos de leer. Él es el que abre o el que cierra. Está trabajando en tu carácter. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Escuche, está en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Muertos a filo de espada. John, yo no quiero que mis hijos sufran. Lo siento. Si es cristiano, si es cristiana tu hijo, hace rato el que es superior a ti, el Dios Todopoderoso, se ha encargado de su educación eterna. Tú y yo nos podremos encargar de su guardería, de su colegio, de su universidad, hasta de abrirle algunos puestos con palanca para que trabajen allá. Pero del carácter eterno solo se encarga el Espíritu Santo, nadie más. Y si estoy estorbando mucho, hace el Señor como con el papá de Abraham. Espera que se muera para poder trabajar con Abraham. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y entonces te hace pasar por situaciones difíciles. Tu delicada piel, acostumbrada a la seda, de pronto tiene que empezar a comprar telas tan suaves como la del costal. De acá para allá, tú que estabas estable, bien afincado, completamente establecido, te tienes que empezar a mover porque cambiaron las cosas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y lo puse aparte a propósito, porque no hablan de él. Pobres. Diga conmigo, pobres. ¿Cómo el evangelio de la prosperidad, el maldito evangelio de la prosperidad, niega la pobreza? Parece que no hubiesen tenido un Jesús que vivía en Nazaret, un pueblo que ni en los mapas aparecía.
y enseñan un Jesús inexistente. Y lo aplaudimos y lo seguimos, porque predicadores codiciosos hablan a corazones codiciosos, se merecen el uno al otro. Angustiados. John, un creyente no se puede angustiar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has estado angustiado y lo sé, porque te hemos acompañado en tus angustias. Y eso te hizo peor creyente, te hizo mejor creyente. Maltratados, desde familiares cercanos hasta extraños bien lejanos, el maltrato. Pero John, usted está haciéndole como una oda al sufrimiento. No, te estoy explicando por qué sufres, porque yo puedo desayunar aire molido y vientre raspado y puedo aparentar que comí langosta, pero estoy fingiendo. Has sido maltratado. Aunque cuando te pregunten ¿cómo estás?, tú digas feliz. El maltrato te ha formado. Bienaventurado el maltratado. Podría ser una de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Y miren qué ocurre. Todo esto para llegar a decir el escritor a los hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Es extraño lo que uno observa desde el pastorado. Una cantidad de creyentes levantando hijos e hijas para entregárselos al mundo. Procuramos entrarlos a instituciones donde no se respeta a Dios. Queremos que se codeen con gente de la alta sociedad que, si fueran ateos, sería algo hasta loable, pero son blasfemos. Les hacemos sacrificar principios morales con tal de que, entre comillas, salgan adelante, se los estamos entregando al mundo. Los juntamos con gente para la cual robar es lo normal, pero nos decimos creyentes. Tener problemas de identidad sexual y no solucionarlos desde el punto de vista bíblico, pero necesitamos esa amistad, necesitamos ese contacto. Pero aquí la Escritura me dice que los creyentes debemos ser gente de las cuales el sistema caído del mundo no sea digno. Esto me parece extraordinario. Hay de aquel al que el mundo aplauda, podríamos decirlo de otra manera. Cuando el impío me reconozca y me alabe, debo evaluar, porque el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo nos vamos a interesar en la frase, mi reino no es de este mundo, si estamos afianzándonos en este mundo? Borramos versículos tales como sois extranjeros y peregrinos y nos hemos hecho habitantes inseparables de la tierra. Olvidamos pasajes como aquellos que dicen nuestra ciudadanía está en los cielos, de los cuales el mundo no era digno. Errando por desiertos, eso es sufrimiento. Por los montes, eso es sufrimiento. Por las cuevas y por las cavernas de la tierra, eso es sufrimiento. Y dice, y aquí está el objetivo, porque podríamos quedarnos ahí, y entonces usted, si es un discípulo obediente pero no lee las Sagradas Escrituras, sale, mira, vamos a sufrir. Olvídese, ¿usted creyó que vamos a salir de ahí? No vamos a salir. No, dice la Escritura, y todos estos, los que sufrieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no negaron creer en Dios, de hecho, ya murieron. Esa es la otra cosa, todos nos vamos a morir.
Nadie quiere hablar del tema. Ninguno. Yo no me hable de eso. ¿Entiende? Traje un invitado y se va a asustar. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y dice, y no recibieron lo prometido. No me puedo quedar a explicar todo eso porque el asunto es otro aquí. Dice la Escritura, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Diga conmigo, nosotros. ¿Quería saber dónde aparece su nombre en las Sagradas Escrituras? Ahí. ¿Cómo perfecciona entonces Dios a los creyentes de todos los tiempos? Con pruebas. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Permítame hacer un paréntesis entre el mejor y el para. Proveyendo Dios alguna cosa mejor en cuanto a prueba para nosotros. Porque es que a propósito Dios no se repite. Dios no hace vehículos en serie. Perdónenme mis ejemplos de repuestero, pero lo llevo en la sangre. Dios no hace Twingos, y son muy buenos, 20, 30, 500 mil, no. Permítame decirle que usted es un Rolls Royce. Usted es hecha a mano. No hay dos iguales. Usted no va a encontrar un vehículo de esos repetido. Puede que parezca, pero tiene algo distinto. Fue personalizado. Es hecho para usted. De hecho, para entregarle a usted un vehículo de esos, no es como ahora que están encartadísimos con ellos. No, usted tiene que pagarlo y esperar hasta años a veces. Y entonces Él moldea tu carácter de una manera distinta al de la otra y al del otro. No hay prueba igual. Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y aquí está. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso se llama formar el carácter. Formar el carácter. John, pero es que a uno lo formen ahí, eso no es bueno. No es que uno esté toteado de la risa pues cuando le estén formando el carácter. Tiene toda la razón. En Hebreos capítulo 12, y permítanme seguir, el Espíritu Santo habla a través del escritor a los hebreos y entonces personaliza la enseñanza. Cuando ahí dice hijo mío, ahí está tu nombre. Allá en su Biblia le autorizo a que la raye, le doy esa indulgencia. Ahí donde dice hijo mío ponga, yo por ejemplo pongo Jotica. Usted ponga su nombre, ponga el suyo. No ponga el de su papá, el de su mamá, ponga el suyo, porque es con usted el asunto. John, es que no tengo Biblia. Espéreme al final del servicio y buscamos cómo le solucionamos eso. No menosprecies la disciplina del Señor. Esto no lo estoy sacando de un libro de una disciplina que no sea la Biblia. O sea, yo no estoy sacando esto de la Escuela de Formación de Líderes para el mundo. No, señor. De hecho, eso de formar líderes, yo lo evaluaría mucho. Porque el Señor forma es hijos. Escuela de Líderes, otro gran título en las congregaciones. Principios de formación y liderazgo. ¿Cómo ser un Gedeón? Dios forma hijos e hijas. ¿Y cómo los forma? Disculpe, ¿qué dice? ¿De quién? Esa es la escuela del quebrantamiento. ¿Cómo que no la menosprecie? Menospreciar tiene varias acepciones. Es huir de ella, como aquel hijo que sabe que papá y mamá lo van a castigar y sale corriendo. Pues dependiendo de la época. En la actualidad, en vez de salir corriendo, un hijo entutela al papá y a la mamá porque están atropellando a la criatura. Esa es una forma de menospreciar la disciplina de alguien que a uno lo ama. Otra es, no me interesa,
Son cosas de viejas, de tontos, de tontas. Pero al creyente que ha nacido de nuevo, quiero decírtelo, Dios inmediatamente te coge como hijo, como hija, ¡pin! Empieza tu formación. En algunos más rápido que en otros, porque a algunos el Espíritu Santo le da por alcanzarlos allá como en la segunda edad, creo que a los 40, ¿cierto? Entonces hay que hacerle rápido. A otros los toma, pero a otros los toma desde chiquitos y les permite vivir y los va formando y los va formando. Pero el asunto es que estás en la escuela de la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Señor ahí está con mayúscula. No te estoy hablando de las disciplinas humanas que se dan en congregaciones cuando alguien peca. No te estoy hablando de eso. Entonces algunas personas se toman y se abrogan la deidad en ellos mismos y deciden cuándo te arrepentiste y cuándo no, y cuándo ya estás bien, si has pecado. No estoy hablando de eso. Disciplina es formación. Diga conmigo, formación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. 1. Entonces puedo menospreciar la disciplina del Señor. La primera recomendación que el Espíritu Santo me hace como cristiano es: usted entró en la escuela de la disciplina, no la menosprecie. 2. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, Dios no te está reprendiendo porque cometiste algún pecado, en este contexto que estoy hablando del capítulo 11, 12 y tal vez 13. Dios no me reprende porque yo haya hecho algo malo. Dios me reprende porque necesita formarme y darme disciplina y darme carácter. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces cuando llegan las pruebas, disculpen amigos, ¿están aquí? Cuando llegan las pruebas, escuche bien, la gente empieza a decir: ay no, Dios no me quiere, Dios está bravo conmigo. Error. Está enamoradísimo de ti, quiere estar contigo la eternidad y tiene la forma de reprenderte. ¿Recuerdan el dicho de las mamás? Dios no castiga a mi hijo ni con palo ni con qué, ni con rejo, lo hace con las circunstancias. Porque si algunos ya estamos muy grandulones, pues muy tatabrones para que nos cojan a correa, pero Dios nos disciplina a través de las circunstancias. Sí, tatabrones en griego. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No, entonces Dios no me quiere. Falso. Mira lo que dice la Escritura: porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Le voy a decir algo terrible. Terrible. Si usted lleva años en esto y no ha sido disciplinado por Dios, usted no ha conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios no son moñitos. Cuidado. Usted le escapa la disciplina de su papá y de su mamá, porque algunos somos olímpicos para eso. Pero usted a Dios no se le escapa. No, puede hacer como Jacob. Jacob hacía y deshacía en la casa porque papá y mamá, el uno quería a Esaú y el otro quería a Jacob. Eso era esa guerra entre papá y mamá, el preferido del uno y el preferido del otro. Dios dice: no, eso es muy fácil. Saquemos a Jacobcito 20 años de la influencia de sus padres y vamos a formarlo, y se lo mandó a Labán. Tipo más tramposo, más peligroso que una balacera en un ascensor. Y allá lo formó el Señor. Por eso, papá y mamá, usted tranquilo, usted tranquila. Usted se ha echado unas cargas de Dios en su vida que usted... disculpen, mira al de allá, dígale: tú no eres Dios. Empecemos por ahí. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ojo pues, y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. O sea, ya eres su hijo y te recibe para azotarte. Me gustan las palabras fuertes que usa la versión del 60, porque no las decora. Me recuerda entonces la época en que un papá disciplinaba a su hijo o a su hija, punto. ¿Cómo? No sé, a punta de chancleta,
de correa, no dejarlo salir, le quitaban algo para que no disfrutara, en fin, y azota a todo, diga conmigo, todo, todo, qué maravilla. Porque entonces, ¿qué hacemos los que no tuvimos el privilegio de tener un papá? Crecimos como la hierba. Pero resulta que Dios sí disciplina a todo el que recibe por hijo. No porque pecó, no, pero si ya te redimió, ya eres salvo, ya eres su hijo. Está formando tu carácter. Porque tenemos también la falsa idea de que si a una persona le está yendo mal, es porque está en algún pecado terrible. Y que al que le está yendo bien, es porque anda muy bien delante de Dios. No, señor, la bonanza no es sinónimo de santidad. Y la desgracia no es sinónimo de pecado, por favor. Estamos hablando de formación de carácter. Inclusive, en las familias serias, adineradas, de verdadera élite, a sus hijos que han nacido en cunas de oro, los meten en escuelas donde les forman en disciplina. Porque ellos están procurando que el legado que tienen no se lo gaste en el primer parrandón cuando entonces partan papá y mamá. Es interesante. Y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Y aquí viene la graduación. Si soportáis la disciplina, diga conmigo, soportar. Sin trampas. Yo veía como algunos compañeros del colegio sabían que los iban a disciplinar. ¿Y sabe qué hacía? Se ponía 2 blue jeans. Entonces, claro, eso aleja la piel de la correa. O se metían trapos, hasta almohadas, porque a algunos les han sido negados los glúteos. Entonces, la correa no daba lo suficientemente duro. Pero aquí está hablando de soportar. No, hágale. Si soportáis la disciplina, esto que sigue es muy fuerte. Dios os trata como a hijos. Porque es que el diablo no disciplina a los hijos de él. Dice un pensador, Taylor, mejor es ser castigado por Dios que ser halagado por el diablo. Dios os trata como a hijos. Y es interesante la intimidad en la que el Espíritu Santo nos habla. Créame, yo me siento acá hablando como con un abuelo, este señor escritor a los Hebreos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y entonces nos mete otra vez en el hogar. Hablando de las familias en donde es normal que papá le pueda llamar la atención a sus hijos y a sus hijas, y la mamá también, y se establezcan unas normas y unas maneras de comportamiento. Entonces, con extrañeza, el escritor a los Hebreos quiere preguntarle a los hebreos a los cuales les está escribiendo, porque algunos de ellos parece que estaban como extrañados de lo que les estaba pasando. Dice, pero dígame, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y la P está aquí con minúscula porque se refiere al trato que nos dan en los hogares o el que damos en los hogares. Y entonces trae una sentencia muy fuerte. Pero si se os deja sin disciplina, porque hay padres alcahuetes o le tienen miedo a los hijos, o no les importan los hijos, porque está el otro extremo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual algunos han sido participantes. No eres el único y la única al que Dios está disciplinando. Entonces, mire qué palabra tan fuerte, cómo aparece esto en la Biblia. Me va a decir el escritor de Hebreos que si en la casa terrenal donde yo viví no me disciplinaban, equivalgo a un bastardo. Dígale al de lado, equivale. Le voy a decir quién es un bastardo.
Un bastardo es una persona que no tiene papá. O los dos, ni mamá. Un bastardo es aquel que no hay un ser humano que diga, es mi hijo. Así como en las historias de las coronas, en donde el conde o el marqués sale y está con una aldeana y ella queda en embarazo, pero él no se hace cargo le dicen, el bastardo del conde, nada. No tiene. Dios me está diciendo que si Dios a mí no me disciplinara, sería un bastardo y no un hijo. Por eso Dios, comenzamos diciendo, a todo el que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso sí, nadie se le escapa. Es que no estamos en la escuela de un ser humano, estamos en la escuela de Dios. ¡Qué privilegio! ¿De cuándo acá? Algunos de nosotros fuimos educados en la escuelita, allá en la escuelita profunda de la vereda, donde ni siquiera maestros había, porque no tuvieron con qué entrarnos al kindergarten. En el colegio, ¿ha visto usted? Usted y yo que fuimos educados allá en la escuelita Pipiripao, cuando los demás que están alrededor empiezan a, no, yo soy egresado, a mí me... Y empiezan a hablar de todos sus abolengos y todas. ¿Y usted dónde estudió? No, escuelita Doña Rita. Sí, usted, ¿alguien más ha sido educado en la escuelita Doña Rita? Bueno, ¿por qué no podíamos ir o no nos podían enviar al colegio? Aquel donde, mientras a ese colegio los llevan sus conductores o en van, uno también van caminando uno allá, ¿cierto? Y le toca irse solito, porque a algunos no los pueden enviar solitos porque no sé, como que se los puede raptar algún extraterrestre. Pero usted lo mandaban para el colegio o para la escuela solo, es más, se le tocaba una sesión en fin, no sé qué pasa hoy en día, pero resulta que puede que no hayas tenido acceso financiero a esa clase de lugares, que deben ser exquisitos. O no pudiste ir al club high y pues, escasamente alcanzaste el club. ¿Usted a qué club va? Al Confama. Confama. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Esta escuela de la que estoy hablando es más exclusiva que esas. Es la escuela de Dios. ¿Y sabes por qué pudiste entrar? Porque la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado. Y allá no pueden entrar los que no sean hijos de Dios. Así estén forrados en la plata. Entonces, para que empecemos a terminar hoy, porque ya vi que esto es de no acabar, sigue reflexionando al escritor a los Hebreos y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Si vino con ellos, mírelos, igualitos, todos hemos tenido papá y mamá, que nos disciplinaban. ¿Usted no ha tenido esas conversaciones de amigos? Ya, usted, cuarentón, cincuentón, sexagenario como John Cárdenas. Y las conversaciones de nosotros, los de esa época, sí, yo le digo ahora porque los pelados y las peladas de hoy en día hablan es de cómo entutelar a su papá, porque les levantó una ceja. Imagínense donde le levantara la correa, lo meten a la cárcel. Pero las conversaciones más o menos así, las pelas que me pegaba mi papá. Vea, y allá en la casa, en el patio de atrás, patio era como una especie de jardín en la parte de atrás.
me amarraba del palo de mango y me daba con un látigo que tenía. Mi viejo, yo cómo le agradezco. ¿O no? O aquellas niñas educadas con la famosa chancleta de la mamá, chancleta teledirigida que la alcanzaba usted, sabía dónde estaba usted, ¡pin! Bueno, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Venerar es respetar. Ya después del tiempo uno dice, uy, sí, menos mal, a mí lo que me faltó fue correa. Porque eso sí, nos disciplinaban cuando nos pillaban. Entonces uno tiene que agradecer por las veces que no lo pillaron. Y los venerábamos. Y entonces miren la dialéctica de este escritor. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, con mayúscula, de los espíritus, es decir, de los nacidos y nacidas de nuevo, y aún de los espíritus que son los ángeles, porque en el capítulo 1 de Hebreos hace referencia a ellos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y dice, y viviremos. Y me está hablando de la vida eterna. Y vuelve, y aquellos, o sea, papá y mamá, o la tía, no, es que yo soy, alguna tía lo cree a usted. A veces le pegaban a uno más los tíos que el mismo papá y la mamá. ¿Recuerdan el pellizco? ¿Usted ha visto esos tulundrones que ningún masaje los ha sacado? Pellizcos. Dice, y aquellos ciertamente, porque esto no he tratado de hablar más de los papás o de los hijos, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ellos pensaban que eso era así. No era porque nos estuvieran preparando para la vida eterna, nos querían buenos ciudadanos. Querían que realmente barriéramos y trapeáramos. Hoy hay objetos extrañísimos para algunas personas, no saben qué es una escoba o qué es una trapeadora. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso. Miren qué hermoso esto. Para que participemos de su santidad. ¿Recuerdan? Pedro dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. ¡Wow! Uno debería llorar con versículos como estos. ¿Por qué te disciplinaba tu papá? Porque querían que fueras un buen médico, un buen abogado, un buen pintor, un buen escultor, un buen lustrabotas, lo que sea, pero querían que fueras bueno. Y ahora dice que Dios, cuando me está disciplinando, no es para que gane más plata, como las prédicas horribles de gane más plata con el cristianismo. No es para que seas un gran líder, casi que algunos predicadores hoy están levantando anticristos. Va a quedar bien difícil saber bien de dónde va a salir el anticristo, porque puede salir de alguna congregación en la cual han llenado a los seres humanos de tanto ego y los han inflado tanto. No, Dios me disciplina para que participe de su santidad. John, ¿pero qué es la santidad? ¿Te das cuenta? No sabemos qué es eso. Es como el que no sabe comer, aquellos que fuimos levantados a punta de arroz y sardina. Nos presentan algo que no conocíamos. Decimos, ¿y qué es esto? Y nos tienen que empezar a educar el paladar. Usted y yo no sabemos qué es la santidad porque la naturaleza caída no sabe qué es la santidad. Las universidades hoy en día, usted no va a encontrar una clase que diga, clase de santidad, prerequisito para. No la va a encontrar. Porque nadie te prepara para ser santo. Y no estoy hablando de religiones mojigatas, estamos hablando de una persona santo como Dios, santo como Cristo Jesús, santo como... De hecho, el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo llamamos? Espíritu Santo. Cantamos que nuestro Padre es santo. La gente veía al Señor Jesús y decía, santo es el Señor.
Esto es tremendo. Entonces, volvamos al punto. He ahí por qué la situación de tu enfermedad. He ahí por qué tu fracaso financiero. He ahí por qué tus problemas conyugales. He ahí por qué ese rifirrafe con tus hijos que a veces parece que algunos papás parece que tuviéramos que hacer cursos de Kung Fu para podernos defender de ellos y viceversa. ¿Por qué se volvió tan terrible esa situación? Y tú que eras la ñaña en tu empresa, ahora eres el más o la más odiada. Es más, te echaron de la manera más increíble. La sociedad que iba también se rompió y el mejor de tus socios es el que te ha dado el ácido. La persona en la que más confiabas publicó todas tus cosas íntimas en el muro. ¿Por qué? Para que participemos de su santidad. Y concluyo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues uno salía pelado donde el papá y la mamá así, y llegaba ahí otra vez a la barrita. ¿Cómo estás? Uno no decía feliz, no, dice, fue madres morados. Y las pelas que nos daban a nosotros lindaban casi que con las lesiones personales. Sí, eso no es ahora como... Mira, vamos a disciplinar al niño al rincón de la reflexión y meten el niño allá. Y el niño que está allá, lo metimos en el rincón de la reflexión a ver si aprende. Y ahí parado, ¿y qué hace usted si el niño está sentado por dentro? No parecen ser causa de gozo, sino de tristeza. O es que uno está muy feliz cuando está enfermo, o cuando se está separando, o cuando está quebrado. Sí, cuando no tiene ni para el centímetro porque para el metro no alcanza. Eso es muy teso. Eso no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después... Y volvemos a la conversación de los sexagenarios. Estoy hablando de sexagenarios que hablen cosas santas. No estoy hablando de sexogenarios que son viejos verdes hablando de cuánta pelada pasa. No. Cómo mi papá y mi mamá me ayudaron con ese chancletazo a salir adelante. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando ya somos productos que Dios pueda mostrar. Cuando el carácter de Cristo esté no puesto sobre nosotros, sino en nosotros. Vamos a estar en pie. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos mirando el por qué sufrimos y para qué sufrimos. Te lo repito, sufrimos porque es la única manera en que Dios puede formarnos. Sí. ¿Y para qué sufro, John? Porque está siendo formado en ti, mi hermana y mi hermano, el carácter de Cristo Jesús. Porque has sido llamado a ser hija e hijo de Dios y a ser coheredero. Porque es que aquí no nos vamos a quedar. Vamos a mirar después qué es lo que estamos heredando y por qué. Dios entonces tiene que formarnos. Di conmigo, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta separar lo que es pecaminoso de mi alma y lo coloca al lado de tu Santo Espíritu, para que solo quede lo que a ti te agrada. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.